Conmigo. En efecto, son las 7:10 de la mañana, estamos en Puntos de Vista, el programa número 1 acá en Noticias y Palabras en la Gran Caracas. Y las muchachas están preguntando hoy, las chicas, ¿a quién perjudicará más el voto castigo? ¿Al gobierno o a la oposición? Es una gran pregunta de cara al 6 de diciembre. ¿A quién perjudicará más el voto castigo? ¿Al gobierno o a la oposición? Aquí está con nosotros nuestro buen amigo Juan Carlos Sosa Púrua, abogado, escritor. Juan Carlos, ustedes lo conocen. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Domingo, de estar aquí contigo, con tus oyentes. Bueno, vamos a ver cómo ordenamos las ideas y por dónde comenzamos, porque hay muchos aspectos, precisamente abordando el tema electoral. Estamos a menos de un mes para estos comicios parlamentarios del 6 de diciembre. ¿Cuál es el escenario vislumbras tú? Bueno, yo lo que pasa, amigo, es que no soy muy optimista, que digamos, en este tema, ¿no? Y claro, siempre hablar de esto. ¿Optimista en cuanto a qué? En cuanto a un proceso electoral enmarcado en una dictadura, en un régimen totalitario. Tú sabes que yo he sido un crítico sistemático de esto, y mi intención, obviamente, con estos planteamientos no es generar abstención ni decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero yo sí me siento en el deber de explicar qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo veo. Porque además, reiteradamente, en años anteriores, en procesos electorales ha pasado lo mismo, y la verdad es que después de 17 años, aunque suena un poco antipático a decirlo, yo mis planteamientos siempre los he acertado. Es decir, en ningún momento he dejado de ver la cosa como efectivamente sucede, y no porque yo sea una especie de mago, un profeta, sino simplemente porque basta conocer cómo funcionan estos regímenes dictatoriales, especialmente estos regímenes influidos por Fidel Castro, bueno, influidos no, manejados directamente por Fidel Castro, cómo es su operatividad, ¿no? Entonces, en un sistema totalitario, plantear unas elecciones es una ficción, es simplemente una distracción, es una manera de encauzar unas angustias y una desesperación colectiva, anestesiarla y venderle la esperanza de que efectivamente se está luchando y se está abriendo un camino que va a permitir eventualmente un cambio de gobierno por la vía pacífica y democrática. En algún momento, disculpa que te interrumpa y te saque de esto, en algún momento Juan Carlos Sosa fue distinto, ¿cuál fue el hecho que lo llevó a Juan Carlos irse por este sendero? ¿En algún momento fue entusiasta, optimista, creyó en que las elecciones podían ser una opción? Porque estamos hablando de 17 años que han transcurrido, y en ese lapso, ese Juan Carlos ha tenido matices, o siempre ha estado con esta postura de ahorita? Siempre he tenido esta postura con respecto a las elecciones enmarcadas en un régimen dictatorial. Lo que ha cambiado es la fe que en un momento determinado yo deposité sobre ciertos actores políticos, que pensé que a la hora de la chiquita, es decir, cuando dieran los resultados, no los iban a aceptar e iban a hacer todo lo necesario para desmantelar esa mentira que es el CNE, y bueno, iban a lograr que el país entendiera la verdad e iban a encauzar al país por un camino que efectivamente sí lograra la libertad, ¿no? Entonces, yo en el pasado entendía procesos electorales como esa posibilidad de generar el quiebre, de generar una fractura, es decir, de provocar una gran movilización nacional que fuera a las elecciones partiendo de la base que nos iban a hacer un fraude. Y entonces, que una vez que sucediera el fraude, íbamos a tener la capacidad de darle un golpe a la mesa como había que dárselo, mostrar las pruebas del fraude, y bueno, y decirle al país que efectivamente teníamos que pasar a un nivel distinto de lucha para poder hacer ese cambio
de sistema, ¿no? Y eso ocurrió, eso pasó. Eso lamentablemente... La historia recoge que eso ha ocurrido. No, eso ha pasado en otros países, eso pasó por ejemplo en Perú, con Toledo, ¿no? Pero aquí en Venezuela, lamentablemente no pasó, hubo unas oportunidades de oro para hacerlo que no se aprovecharon, y entonces ahora mi posición es distinta en ese sentido, porque ya yo no creo que los actores de la MUD, ninguno de los actores de la MUD esté dispuesto a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, ahora mi posición es mucho más cerrada, en el sentido de que he perdido toda esperanza con respecto a la posibilidad de que la MUD sea ese actor que denuncie un fraude y encauce al país por otros caminos. ¿En qué te defraudaron esos actores de la MUD? Bueno, tanto en las elecciones sobre todo en las elecciones de Capriles del 2012, en donde el fraude estaba cantado. Yo estuve un año denunciando eso, tanto en el país como en la comunidad internacional, cómo estaba montado un fraude descomunal para las elecciones de octubre de 2012, cómo era imposible que esas elecciones pudiesen darse de una manera democrática, y cómo había una necesidad vital de que todo el mundo, la comunidad internacional y el país, hicieran una llave para, si no evitar la elección, denunciar el fraude una vez que se consolidara. Y lo que yo vi en octubre de 2012, el candidato Capriles levantándole la mano a Chávez y declarándolo vencedor antes inclusive de que los resultados fueran irreversibles, me causó una gran desazón. Y ahí me di cuenta, pues, de que efectivamente... Pero tú estabas con Capriles. Claro, yo lo apoyé públicamente. Yo me volqué a apoyar a Capriles. Yo tuve una posición muy... ¿Y llamaste a votar por Capriles e hiciste campaña por Capriles? Sí, pero condicionado siempre. Es decir, en todo momento condicioné ese apoyo y condicioné ese llamado a votar. Okay. En la premisa de que nos iban a hacer el fraude. Es decir, yo siempre dije, la libertad se va a demostrar en la calle. O sea, cada uno de los venezolanos tiene que ir a votar, pero única y exclusivamente para apoyar al candidato que no es chavista, o sea, el candidato que en ese entonces se consideraba de la oposición, para darle la fuerza que necesita a la hora de denunciar el fraude, para que todos estemos en la calle al momento de que le hagan el fraude y haya que denunciarlo. Pero siempre partiendo de la base que nos iban a hacer el fraude, y siempre diciendo que obviamente había una línea muy fina entre ir a votar y legitimar al régimen. Entonces, que para evitar esa legitimación que se hacía votando, porque esa es una de mis críticas fundamentales. Eso no es un poco contradictorio. No, si la gente que vaya a votar sabiendo de que hay un fraude. Claro, es contradictorio en el sentido de que efectivamente, y por eso ahora mi posición es completamente opuesta al voto por lo que te estoy diciendo. Es decir, únicamente funciona esa estrategia si se sabe de antemano que se está haciendo exclusivamente para darle fuerza al candidato de la oposición para que reclame su fraude, o sea, para que sepa perfectamente bien que tiene que salir a la calle a impedir que se consolide un fraude. Entonces, lo importante es que salga la gente en el proceso electoral es para apoyar al candidato en la calle una vez que dice yo no reconozco esos resultados. Tener millones de personas en la calle porque salieron precisamente al proceso electoral, apoyar a su candidato. Pero si no existe la voluntad del candidato de denunciar ese fraude y de aprovechar a esos millones de personas que están en la calle para hacerlo, entonces es mortal ir a votar, porque entonces simplemente se queda como un espectáculo que ve la comunidad internacional democrático, en donde la gente efectivamente salió pacíficamente, manifestó su voluntad y se fue a su casa. Y Capriles sabía de esa estrategia, sabía que llamaba a todo el mundo al igual a votar, porque si hacen fraude lo iba a cantar, y entonces traicionó esa premisa. A mi entender fue así, o sea, a mi entender él tenía todos los elementos para saber que esa elección iba a ser fraudulenta, empezando por un registro electoral que de antemano se sabía que estaba abultado en millones de personas, para empezar unas actas que firmaron los de la MUD, en donde ellos mismos reconocían que había más de 1,5 millones de personas que no tenían firma. Esas son las famosas actas fraudulentas. Esas son las actas fraudulentas, pero hay mucho más que de 1,5 millones de personas, porque un país que tiene 30 millones de habitantes, que tenga 20 millones de electores, eso matemática y estadísticamente es imposible. Eso te tiene que invitar a pensar que por lo menos hay 4 o 5 millones de personas en ese registro electoral permanente que no existe. Ficticio. Entonces, si tú tienes un sistema en donde el CNE tiene puros rectores
que son chavistas, todos son chavistas, y son los que te establecen los circuitos electorales, y son los que determinan dónde se ponen las mesas electorales para que muchas de esas mesas no tengan testigos, y en esas mesas se haga lo que les da la gana con los votos y con las actas, y eso ya está demostrado que es así. Entonces, evidentemente, es una aventura, es una locura, es una cosa que no tiene ningún tipo de entendimiento racional desde el punto de vista honesto, de que un candidato considere que, dadas esas premisas, el proceso electoral puede ser un proceso de justa lid, como efectivamente pasó en octubre de 2012, cuando se le levantó la mano a Chávez como victorioso. Se estaba desconociendo toda una realidad fraudulenta, que además va mucho más allá del momento de la votación. O sea, Chávez, para empezar, en ese octubre de 2012, ya se sabía que era un candidato que tenía tiros en todas las alas. Es decir, era un hombre que había violado sistemáticamente los derechos humanos, y además que se había valido de todos los recursos del Estado, dinero del Estado, ministerios, empresas del Estado, es decir, todo el aparato del Estado, para hacer una campaña completamente inconstitucional, completamente ilegal. Entonces, nada más ese factor anulaba la elección. Y eso se sigue haciendo. Y eso se sigue haciendo, y digamos, y sus contendores lo siguen aceptando. Entonces, si en estas elecciones parlamentarias nosotros tuviésemos la certeza de que efectivamente la MUD va a denunciar el fraude que van a cometer, entonces uno diría, caramba, hay que apoyar a la MUD. Claro, pero es que pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que una cantidad de diputados de la MUD van a salir electos, porque el régimen en ese sentido es muy hábil. El régimen sabe que para que el juego funcione, la supuesta oposición tiene que ganar espacios, tiene que tener también fichas ganadoras. Entonces, esos personajes que van a resultar electos en ningún momento van a anunciar el fraude. Claro, ¿tú crees que esa elección está negociada ya? Pero que más que negociada, es una premisa de sentido común. Es decir, el individuo que es candidato a diputado y que va a resultar electo no va a salir a denunciar un fraude. Es decir, no va a decir que cometiera un fraude, porque si cometiera un fraude él no resultaría electo. Es decir, tendría que entregar su diputación. Y no solamente eso, tendrían que desmantelar al sistema electoral. La razón por la que no desmantelaron al sistema electoral en abril de 2013, cuando el fraude fue tan descomunal que no tuvieron cara para aceptarlo y lo denunciaron en los primeros días, pero después, ¿por qué lo engavetaron? Porque tenían unas elecciones de alcaldes a la vuelta de la esquina en 6 meses, y si ellos desmantelaban el CNE, entonces comprometían a esas elecciones de alcaldes, y eso no lo iban a hacer. Lo mismo está pasando ahora. En las elecciones parlamentarias, si ellos desmantelan al CNE, están comprometiendo la elección de gobernadores que tienen en el año 2016. Amigo, es Juan Carlos Sosa Purba con nosotros, ustedes lo conocen, y la pregunta de las chicas es: ¿a quién perjudica más el voto castigo? ¿Al gobierno o a la oposición? Estás escuchando Puntos de Vista con Mingo. Son las 7:28 minutos, amigos. Retomamos el programa de hoy conversando con Juan Carlos Sosa Purba, y la pregunta de las chicas: ¿a quién perjudicará más el voto castigo? ¿Al gobierno o a la oposición? Y ustedes nos llaman al 2160-991, 2163-991. Tenemos 2 líneas en nuestro locutorio abiertas de par en par para ustedes, o nos escriben directamente a @mingo_1, @mágica991, @JonathanGonza, @chicasjonathan, y en toda Venezuela y el mundo entero www.magicafm.com. La gente quiere saber el Twitter de Juan Carlos Sosa y de qué otras maneras pueden contactarlo. @JC Sosa Purba, con una sola A. Y bueno, por esa vía me pueden contactar, y tengo una página en Facebook también, pero esa es la mejor manera, por Twitter. Ahora fíjate, tienes una posición bien frontal en contra del sistema electoral. ¿Qué propones entonces, por ejemplo? Más que contra el sistema electoral, contra el seguir jugando a la democracia en un país donde no existe la democracia. Es decir, ese es el grave error. Tú tienes aquí un sistema que es totalitarista, que le hace trompetillas a la Constitución. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay ley, no se cumple la ley. El Tribunal Supremo de Justicia ya se declaró chavista desde hace mucho tiempo.
Hay que recordar ese espectáculo cuando los jueces del Tribunal Supremo de Justicia fueron juramentados, que dijeron, Chávez no se va, y la más alta instancia del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta, dijo muy claramente que la revolución estaba por encima de la justicia, o sea, del sistema judicial. Entonces, tú tienes un sistema que es totalitarista, donde no hay separación de poderes públicos. Los militares son chavistas, la fiscal, el defensor... Y no hay poderes públicos, o sea, el Estado está secuestrado. Está secuestrado por un régimen criminal que responde a una dictadura extranjera, que es la dictadura cubana. Es decir, estamos además tomados, estamos secuestrados. No existe un gobierno autónomo venezolano, no existe soberanía nacional. Entonces, ante esa realidad, cuando uno la comprende, el seguir jugando a que existen poderes públicos y que es posible tener una Asamblea Nacional y que es posible tener independencia de poderes, ante este secuestro que estamos sufriendo, para mí es una gran irresponsabilidad, y es lo que yo le he criticado continuamente al liderazgo nacional, que no afronte esa realidad como debe ser. El liderazgo nacional opositor. Claro, si tú no tienes líderes políticos que estén dispuestos a confrontar la realidad, sino que evaden la realidad e insisten en un escenario que no existe y llevan al país entonces a tomar decisiones equivocadas, bueno, el resultado es que perdemos al país, como efectivamente ha sucedido. Es decir, el gran problema de Venezuela, Mingo, es que la política no existe. Lo que existe es un grupo de señores que se dicen políticos que simplemente se encargan cada cierto tiempo de decirle al país que tiene que ir a votar. Es decir, es una organización, la MUD, que se encarga de montar procesos electorales y llevar al país a esos procesos electorales, que controla completamente el régimen. Entonces hay una repartición de lo que ellos llaman espacios que los ocupan de una manera completamente estéril, porque esos espacios en un régimen totalitario que además secuestra todas las finanzas públicas, no tienen razón de ser. Una alcaldía, una gobernación, un diputado de oposición no puede hacer nada ante un Estado secuestrado que controla todos los fondos del país, todo el dinero de Venezuela. El poco que hay, pues, porque cada vez entra menos dólares, pero todo le entra al poder central, todo le entra a Maduro. Entonces Maduro es el que se encarga de repartir ese dinero, de darle a la alcaldía, de darle a la gobernación, de darle a la Asamblea Nacional. Entonces, hay una supeditación, hay una dependencia tal por parte de estos supuestos factores opositores que ocupan esos espacios al régimen central, que hace que en vez de oponerse a él, se plieguen a él. Y entonces más bien busquen cómo cogobernar con el régimen, cómo cohabitar con el régimen. Ok, pero ¿cómo combates tú a un gobierno totalitario como lo describe? Bueno, y constitucionalmente, pues tú tienes que asumirlo, tú tienes como liderazgo nacional que dejar muy claro que no es posible utilizar las vías tradicionales para poder... Claro, pero si no cuentas con esos liderazgos opositores que tú has descrito, que están en conchupancia con el poder que representa ese régimen del cual nos habla, ¿cómo el ciudadano común y corriente hace para combatir eso? Es muy complicado, Domingo, porque claro, tendrían que surgir liderazgos alternativos, tendría que surgir una alternativa que desplace al liderazgo actual y encauce el país hacia esos caminos alternativos. El problema está que para el surgimiento de esos liderazgos tú necesitas unos elementos que se hacen muy complejos en el escenario que estamos sufriendo, porque el veto para cualquier voz alternativa es inmensa, entonces la penetración en los medios de comunicación está muy limitada, los apoyos que se consiguen para hacer giras, para hacer presentaciones, para hacer la cantidad de cosas que se tienen que hacer para crear esos liderazgos alternativos, también son prácticamente inexistentes. Entonces hay que trabajar con las uñas, hay que ir nutriendo pues un liderazgo distinto, ir formándolo intelectualmente, ir generando como semillas en todo el país, y ese es un poco el trabajo pues que hace el Movimiento Fénix, que hace Venezuela Futura, que hace una serie de personajes que existen pues en el escenario político, pero que no son tan conocidos por ese tema de la inmensa ola mediática y económica también que representan las fuerzas actuales, o sea, porque a la hora de competir contra eso es bien cuesta arriba, porque se crean unas matrices de opinión poderosísimas que hacen que la gente en cierta forma se obnubile, comience a repetir los mensajes que le están transmitiendo, que le están martillando todos los días en los medios de comunicación, y entonces
se cierra, se ponen cera en los oídos, como Ulises se lo ponía abrazado al mástil para no escuchar el canto de la sirena. Bueno, hacen lo mismo estos personajes, es decir, el completo queda una especie de hipnosis, es hipnotizado ante estas matrices de opinión que le dicen sí, esta vez sí, tú esta vez ven a votar por mí porque esta vez sí somos mayorías, y entonces empiezan a salir una serie de personajes, encuestólogos, analistas políticos, personajes del escenario internacional, la misma CNN, es decir, se crea todo un mundo inmenso, pues, que lleva a la gente a pensar que efectivamente, siguiendo estas pautas que le están planteando los políticos tradicionales, van a lograr el objetivo. Entonces, cualquier voz alternativa que surja automáticamente comienza a ser señalada como divisionista, como que viene a sabotear el proceso, como que son unos tarifados del gobierno, que tal y lo otro, y entonces se vuelve verdaderamente una lucha épica que bueno, que algunos de nosotros hemos estado dispuestos a dar, pero que efectivamente te puedo decir con mucha propiedad de que la inmensa dificultad está en esa gran hipnosis que se crea, porque la fuerza de esa matriz de opinión es poderosísima. Entonces empiezas a tener una serie de elementos humanos, de personas venezolanas, de personajes que son tipos serios, que son tipos inteligentes, que son gente de buena fe, que tú dirías que después de todos estos años van a apoyar esos caminos alternativos, y te das cuenta que también se encausan dentro de la misma matriz de opinión, quedan hipnotizados igual por esas matrices de opinión. Entonces esto tú le das, esto es una carrera de larga distancia, de mucha más distancia, falta mucho más tiempo, según lo que estás describiendo, ya que es tan cuesta arriba de esta opción adicional, paralela, digamos, a lo que representa. Tú que recorres el país, me imagino que te encuentras gente que no quiere ya el chavismo y que no quiere identificación con la MUD, pero todavía le queda músculo, todavía le queda dinero, todavía le queda maquinaria, todavía tiene discurso, todavía tiene financiamiento internacional, todavía tiene petróleo, todavía seguimos en el petroestado para que esto se extienda mucho más en el tiempo y sigamos sufriendo todo lo que estamos padeciendo. Lamentablemente lo veo así, Mingo, lo veo así, a menos que surjan circunstancias extraordinarias que nadie controle, que cambien el curso de las aguas, pero tal como están las cosas, yo lo veo muy complejo, porque yo no veo que exista ninguna voluntad política por parte de los factores que hacen vida política profesional en Venezuela de aceptar la realidad. Entonces tú tienes todas esas maquinarias de esos partidos políticos que reciben financiamiento tanto de la misma alcaldía de gobernaciones como se llama, es decir, del poder central, como de factores internacionales. Entonces tienen todavía un músculo para seguir fastidiando la paciencia, es decir, para seguir molestando en la creación de ese escenario de ficción que hipnotiza al país, que lo confunde, que lo aboba, que lo anestesia y que lo hace creer en realidades de mentira, en realidades de ficción. Y todo gira en torno al dinero, no hay, en gran medida, no hay ética, no hay valores, no hay quien pueda surgir. Es difícil, ¿no? Claro que hay personas que efectivamente no están en esos parámetros, pero dentro de la MUD y dentro del chavismo no hay nadie que diga yo voy a romper con esto porque me he dado cuenta que aquí hay una podredumbre y esto no puede continuar. Bueno, no lo han hecho, Domingo, han pasado 17 años en donde ya las razones para hacer eso se han acumulado como el Everest, es decir, hacen una montaña inmensa de razones para haber hecho eso y no lo hacen, es decir, insisten en su error, insisten en su estrategia equivocada, una y otra vez, es decir, es como la maldición de Sísifo, ¿no? Que suben la piedra, se les cae, la vuelven a subir, se les vuelve a caer, la vuelven a subir, es como hacer cocazos contra una pared, pues. Entonces, es un nivel de terquedad enorme, y eso nos está costando el país. Entonces, que se creen esas alternativas, bueno, efectivamente ese es el trabajo que hay que hacer, hay que crear esas alternativas, pero, como te digo, la montaña de obstáculos es titánica, pues es titánica porque además tú tienes en paralelo una sociedad cada vez más debilitada, una sociedad desmoralizada, una sociedad que se está básicamente acostumbrando a la sobrevivencia más elemental y una fuerza vital del país que se está desangrando, que se está yendo de Venezuela. Entonces, cada año que pasa, las posibilidades de vencer son menores porque la sociedad se debilita más. Entonces, yo siempre lo he dicho, el tiempo es un lujo que no tenemos, el tiempo lo tenemos en la espalda. Entonces, seguir apostando al tiempo
como hacen estos políticos que le plantean al país, tengan paciencia, que con los años vamos a hacer esa mayoría que necesitamos. Eso es una gran irresponsabilidad, porque eso no es verdad. Todo lo contrario, en la medida que pasan los años, más bien, el que queda con mayor base para ir a procesos electorales es el gobierno, porque el que tiene en el mundo de la demagogia, en el mundo del populismo, en el mundo del clientelismo, el gobierno que utiliza todos los recursos del Estado siempre va a tener la gran ventaja. Entonces, a la hora de repartir comida, de repartir televisiones, de repartir prebendas, el gobierno siempre va a ganar. Y uno lo patético del asunto es que uno ve a los políticos de la oposición que tienen gobernaciones haciendo lo mismo que el gobierno. Entonces están repartiendo televisiones plasma, reparten casitas aquí, casitas allá, pensando que van a competir de esa manera con un gobierno que tiene 100 veces más recursos, 1000 veces más recursos para hacerlo. Entonces han planteado el país en una lucha donde el gobierno siempre tiene las de ganar, siempre va a tener las de ganar. Y Juan Carlos Sosa no promueve el voto para estas elecciones del 6 de diciembre y vislumbra una noche lúgubre el 6 de diciembre, pero eso tiene que ser en la próxima parte porque tenemos que identificar, son las 6:40 de la mañana, estamos con el doctor Juan Carlos Sosa Furgo y la pregunta de las muchachas hoy, ¿a quién perjudicará más el voto castigo? ¿Al gobierno? Intervención, Juan Carlos Sosa, ¿qué piensa sobre el voto? ¿Qué piensa específicamente sobre el voto? Nosotros últimamente hemos estado mencionando a través de nuestros micrófonos y a la gente no le gusta este comentario, lo voy a repetir para conocer tu opinión. No, a la gente, a mí me parece que es un insulto a la inteligencia de cada ciudadano, de cada ser humano, de cada venezolano, que le digan que tiene que ir a votar. Porque a mí me parece que no importa lo que la gente piense si tú votas o si no votas, porque lo que realmente importa es lo que finalmente tú hagas. Y yo considero que el voto es un acto personal, es un acto íntimo, es un acto voluntario, es un acto de conciencia. Y yo no le estoy hablando a mentecatos, ni a estúpidos, ni necios, que les tengo que decir a cada rato que vayan a votar en Cambote, porque es la única salida. A mí me parece que es una trampa. Pero no sé qué piensas tú. Bueno, igual, yo respeto la individualidad de cada quien, me dice mi conciencia. Y lo que le he venido diciendo al país es que considero que seguir metido en un cuento de ficción no nos hace ningún bien. Para mí todo ese tema electoral es simplemente una mentira, es una ficción en donde atrapan al país en un cuento de mentira para hacer tiempo, mientras todo lo demás se sigue destruyendo. O sea, un país que está totalmente secuestrado, donde no tienes nada que se respete. Es ridículo seguir en ese planteamiento, porque para mí es como un calmante que le metes a tu conciencia. Bueno, yo fui a votar, ya luché, estoy trabajando por Venezuela, y después te pasas el switch y sigues con tu vida con tu vida personal, cada vez más difícil, pero bueno, tratando de ocuparte de tus asuntos personales y de no pensar en política. Pero mientras tanto perdemos el país. O sea, para mí, y eso es lo que he venido insistiendo, no se trata de que si vas a votar o no vas a votar, se trata de que la premisa es falsa. Es decir, ya la lucha no puede estar encauzada en esa dirección, porque allí perdemos, porque ese es un mundo que controla completamente el régimen. Es tan simple como eso. Yo no entiendo cómo la gente no lo entiende. Es decir, la realidad nunca se va a ver en la elección. O sea, una cosa es lo que pasa en la realidad, porque Venezuela, nosotros somos mayoría hace años, es decir, el chavismo perdió la mayoría hace por lo menos 11 años, pero eso no se va a traducir jamás en un proceso electoral. No se ve la realidad en el proceso electoral, sobre todo cuando tú tienes a los candidatos que supuestamente tienen que denunciar los fraudes, reivindicando el triunfo del chavismo, reivindicando el triunfo del régimen. Entonces, bueno, si la gente no ha querido aprender en estos 17 años, yo no sé qué más necesitan, qué más pruebas necesitan para entenderlo. Yo espero que este 6 de diciembre sea ese gran catalizador, o sea, que la gente de una vez por todas abra los ojos y se dé cuenta en la farsa en que estamos metidos. Y no se ponga a decir, no, es que el gobierno ganó porque los abstencionistas, porque gastó mucho dinero, porque no empezó a repartir televisiones plasma, como ya está diciendo Schemmel. Ya Schemmel está anunciando lo que va a pasar, está diciendo que las tendencias ya están cambiando y tal, y después te saldrá el otro necio de encuestólogo a decir, no, es que el gobierno se puso a repartir televisiones y neveras y comida y no sé qué, y por eso cambiaron la tendencia y por eso ganó el gobierno. Y otra vez entonces la gente aceptándolo, agachando la cabeza y encauzándose a un proceso electoral de gobernadores en el 2016, después de alcaldes en el 2017, después las primarias en el 2018,
después las primarias, las presidenciales del 2019, y así se nos va la vida, y así se nos va a ir la vida, porque este régimen controla todo ese proceso. Ahí no hay manera de ganarle, está blindado. El gobierno hace lo que le da la gana, hace la magia que quiere en el proceso electoral, da los resultados que le da la gana y configura el país como le da la gana. Entonces, si nosotros queremos seguir aceptando eso, nos vamos a merecer perder el país. Es tan simple como eso. El que quiera ver la realidad está allí para verla, como el sol que sale todos los días. El que no quiere ver el sol, sino poner una cortina y meterse entre las sábanas de su cama y seguir pensando en pajaritos preñados, también puede hacerlo. Y bueno, y entonces irá a votar y seguirá pensando que por ahí algún día vamos a hacer mayoría y vamos a ganar las elecciones. Y se nos van a ir 5 generaciones en este karma, como efectivamente se le fue a Cuba. Ella tiene 65 años votando y ahí sigue Fidel Castro, se va a morir en la presidencia, dándole audiencia al Papa y celebrado por CNN en un documental viajando con Fidel, semejante asesino, pero ahí se va a morir en el poder. Bueno, exactamente va a pasar en Venezuela si nosotros no nos damos cuenta de la realidad. Es tan simple como eso, Mingo. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Espero que vengas pronto, ojalá vengas antes del 6 de diciembre, querido amigo. Amigos, se acabó este desayuno informativo de hoy, Puntos de Vista, y no olviden que la ceguera biológica te impide ver, la ceguera ideológica no te deja pensar. Será hasta mañana.